La última vez que estuvimos aquí con ella, dijo esto de susto o muerte, o mejor dicho, vida o muerte, tú eliges. Nosotros, yo en voz de toda la audiencia soberana que son ustedes, elegí vida, porque la muerte ya llegaría dentro de unas semanas, cuando llegue Halloween. Hoy vuelve de nuevo nuestra cuentista de cabeceras a recetarnos un nuevo cuento, Raquel López. Un cuento de cabecera. Un cuento de cabecera. Sí. Vida o muerte es su título. Bueno, es el título que a mí me ha llegado, porque luego hablaremos de esta historia. Las diferentes variedades, los diferentes títulos y, como siempre, diseccionaremos este cuento. Raquel, para no robarte más tiempo, vamos allá. Venga, vamos al cuento. Pues hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, vivía un sultán que tenía una única hija. La quería tanto que quería lo mejor para ella, y con el paso del tiempo la muchacha creció. Y el sultán pensó que era buena edad para buscarle un marido, pero hay que la princesa ya tenía su corazón comprometido, porque se había enamorado, pero de un muchacho normal y corriente del pueblo. No tenía sangre azul, no tenía dinero, no tenía títulos. Y cuando el sultán le dijo a su hija que tenía que elegir esposo, ella le dijo que no, que quería casarse con su amado. Y como el sultán no quería darle un disgusto a su hija, le dijo que lo pensaría. Pero claro, fue a consultar con el visir. Y le dijo que por nada del mundo, le dijo el sultán al visir, que por nada del mundo quería que su hija se casara con un don nadie, que hiciera el favor de solucionar este tema. Y el visir le dijo que tenía la solución, que convocarían al muchacho a la plaza de la justicia. Y que allí le dirían que un plebeyo que quisiera conquistar no solo el corazón de la princesa, sino en un futuro ser el sultán, pues que tendría que pasar una prueba y que tendría que elegir de entre dos papeles si tendría vida o si tendría muerte como futuro. Claro, el sultán dijo, pero aquí tiene el 50% de posibilidades de que salga con vida y que mi hija se case con él. Dice, no, majestad. Dice, porque eso será lo que le digamos a él, pero en los dos papeles pondremos la palabra muerte. Y aquí el sultán se quedó bien contento y le dijo al visir que lo preparara todo. Pero cuando el visir salió de la sala de hablar con el sultán, la princesa lo vio y enseguida sospechó algo. Así que aprovechó la tarde para dar un paseo por las calles de la ciudad y buscar a su amado y decirle que tuviese mucho cuidado, porque había visto a su padre hablando con el visir, que el visir era una persona de poco fiar. A lo que su enamorado le dijo que no se preocupara, que él sabría jugar bien sus cartas. Bueno, pues llegó la tarde en la que todo el pueblo estaba congregado en la plaza de la justicia. Y allí le habían explicado a todos los presentes que habrían dos papeles, con la palabra vida o con la palabra muerte, que tú ya sabes que no es verdad. Y entonces el muchacho, llegó el momento en el que tenía que elegir uno. Y la princesa estaba nerviosa. Qué nerviosa que estaba. Y la gente en aquella plaza estaban también expectantes para ver cuál iba a ser el futuro de aquel muchacho. Y el chico tomó uno de los papeles, mientras el visir se aguantaba la risa. Y sin mirarlo siquiera, el muchacho se comió el papel. Y todos allí en aquella plaza se quedaron en silencio diciendo, ¿y ahora cómo vamos a saber lo que ha sacado? Y eso fue lo mismo que le dijo el sultán al muchacho. Pero ¿y ahora cómo sabemos cuál es tu futuro? Y el chico dijo, muy fácil, señor. Miren lo que haya escrito en ese papel y lo contrario será lo que yo he sacado. Y así fue como abrieron el otro papel en el que ponía muerte. Y todos dedujeron que él había sacado vida. Y no hubo más que hacer ni que decir. Se celebró la boda del muchacho con la princesa y el sultán despidió al visir y poco tiempo después nombró a su yerno visir porque resultó que sí, era un hombre, un muchacho que no tenía recursos, que no tenía familia noble, pero era un hombre generoso, justo y honesto. Y cuando le tocó el tiempo, junto a la princesa, fueron los sultanes de la ciudad. Y dicen y cuentan que vivieron felices durante mucho tiempo. Oye, qué astuto el pobre muchacho
que venía de la nada. Bueno, esto es lo que se viene a decir un hombre hecho a sí mismo. Sí. Y volvemos a jugar con la astucia. Sí. Esto es denominador común de muchísimos cuentos. De muchísimos cuentos, porque además los cuentos de lo que te sirven es para tener muchos ejemplos. Y si tú escuchas muchos cuentos, tienes experiencias ajenas. Y quién sabe si en un momento dado la vida te vaya a llevar por un derrotero que digas, ay, pues esto pasó en tal cuento, y que te dé alguna pista de lo que puedes o debes o no debes hacer. Qué interesante, nos ha gustado muchísimo el cuento. Yo personalmente creo que es de mis favoritos. Te dije la última vez que el del herrero estaba en el top, que era uno de los que más me había gustado, este también. Pero no tienes que elegir. No, te los puedes quedar todos. Es verdad, pues nunca lo había pensado así. Ha tenido que venir una persona que está familiarizada con los cuentos. ¿Tú no tienes favoritos? Sí, tengo mi top 10. Sí. No tienes que elegir, Raquel. Bueno, no tienes que elegir solo uno. Claro, hay que decir una cosa, que también están los consejos para darlos, pero no para quedárselos. Sí. Vamos a analizar, a diseccionar, como decíamos al arranque de la sección, también este cuento, un cuento que decíamos que podríamos clasificarlo a lo mejor del género de la astucia. Sí, podríamos clasificarlo así, pero te tengo que decir que es un cuento del que he encontrado muy poco rastro. De hecho, tengo a mis informantes. Uno en cada puerta, por si les... No, he tocado más de una puerta. Porque, mira, te voy a contar, porque también es bonito ver el viaje de cómo te llega el cuento, cómo lo buscas y si lo encuentras o no lo encuentras. A mí este cuento me llega por parte de un narrador de La Rioja, Carles García Domingo, que cuando empieza todo el conflicto de Palestina, él nos da a conocer varios cuentos que tiene que son de la tradición palestina. Bueno, este es un cuento de Oriente Medio, y tú sabes que los cuentos no entienden de fronteras. Bien, pues un año después le pregunto, no me puede dar más datos, de una narradora que lo contaba y a quien se lo escuchó. Yo le pregunto también a mis compañeros de profesión para ver si se saben el atu. No lo hemos encontrado. Le pregunto a una profesora de la Universidad de Granada, que es profesora de estudios árabes, y ella es la que me da media pista, fíjate, y ha encontrado por Facebook una página en árabe de un buen hombre que ha puesto lo que le contaba su madre. Y luego dentro de esa página de Facebook hay otra persona que le dice, pues mi madre también me lo contaba, y son las dos únicas variantes que tengo de este cuento. Uno, si creo recordar, es de Jordania, y las pocas diferencias que hay es que es una madre y un hijo. El hijo es el que tiene que resolver, la madre es la que le dice ten cuidado y la que le pone en aviso, digamos que es la ayudante. Y en el otro caso es un general, que hay otro personaje que lo odia y le dice al sultán o al rey que mande matar al general. Y en este caso es pues un amigo también del ejército quien le ayuda. ¿Qué más he podido averiguar de...? Bien, un final distinto. En vez de comerse el papel, lo tira al fuego. El caso es que desaparece. Es más sano, también te tengo que decir. No sé si está testado, hoy no tenemos a ningún médico en la sala, pero eso de comerse el papel con la tinta además en la época, que sería bien espesa, está ahí. No lo prueben en casa, por si acaso, tírenlo al fuego. No, porque se pueden atragantar. Pero sí, esa es la versión que he encontrado del final, pero al final es lo mismo. Es que hace desaparecer uno de los papeles. A mí no se me hubiese ocurrido, de hecho, no, estaba tampoco. Escuchando, yo cuando me pasas el texto intento no leerlo en profundidad, le doy un vistazo para ver que todo está bien, que es un cuento real, bueno, sí. Lo normal, pero intento no adentrar porque me gusta que me sorprendan, al igual que a la gente desde casa. Y hoy estaba pensando, cómo el hombre va a hacer, y todo el rato, mientras te oía, decía, ahora es cuando él le da el cambiazo al papel con la mano, es decir, saca un papel y lo cambia,
pero nunca me imaginé que se lo fuera a comer. No. Y luego cuando lo sabes dices, qué sencillo. Claro, no, Sí. sí, es que era lo más sencillo, de hecho, es lo que todos podríamos haber caído si hubiésemos estado en ese... De hecho, este cuento, cuando lo he contado a adolescentes, tiene mucho éxito, sobre todo porque al estar enfrente de ellos les ves las caras, les ves las miradas, y no dejan de ser dos protagonistas jóvenes que se quieren y que van en contra de las tradiciones, de las normas, y es lo que quiere cualquier joven, ir en contra y querer a quien ellos quieren. Y ves cómo respiran cuando se descubre la astucia, que te los ves tanto a chicos como a chicas. Te los ves que respiran. ¿Podemos hacer un ejercicio, Raquel? Dime. Hoy me he quedado con ganas de más. ¿Puedes decir la primera frase de este cuento? Sí. Vamos. Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano. Me había parecido a mí. Claro, es que hay que decir una cosa, no dices el lugar, pero nos transportas a él. Sí, porque hace mucho tiempo ya te está poniendo en un contexto histórico hacia atrás, hasta donde tú quieras. Y en un lugar muy lejano, ponte el mapa que quieras y para dónde tiramos. Y eso ya, esos dos conceptos te sumergen en un mar de posibilidades, que es lo bueno que tienen los cuentos, que entendemos ese lenguaje que va al subconsciente, en el que cuando se dice había una vez o hace mucho tiempo, es me lo creo todo. Tampoco tenemos nombres, No. sabemos si se llama Patricia, si se llama Elena o... En una de las versiones que he encontrado sí que tienen nombres impronunciables, porque son árabes y para nuestras capacidades, ¿no? Pero, y por esos nombres precisamente se puede llegar a un contexto histórico del año 800 después de Cristo, de la cultura omeya, pero poco más, porque cuando los protagonistas no tienen nombre, puede ser cualquiera, y entonces puedo ser hasta yo. Oye, ahí queda este cuento, lo cerramos hasta el próximo, pero vamos a nuestra agenda cuentista, que tampoco puede faltar. ¿Qué tenemos en marcha? En marcha tenemos la semana que viene, no, la siguiente, para final de mes, tenemos a Ana Griot. Ana Griot es una excelente, bueno, es una mujer del Renacimiento. ¿Por qué cuenta? Escribe, es folclorista, es editora, tiene proyectos sociales internacionales. Es una maravilla de mujer y lo que sabe de cuentos, esa mujer, es impresionante. Entonces, la tenemos el martes 28, la tenemos en Casa Mediterráneo, que hablaremos, ella y yo, de los cuentos en el Mediterráneo. Y después, al día siguiente, la tenemos en dos funciones, en el Teatro Principal, dentro del ciclo Cuentos tras el telón, por la mañana a las 11 para centros educativos. Así que esto es un mensaje para profesores. Esa es tu cámara, esa es mi cámara de los mensajes. Este es un mensaje para profesoras y profesores, que si quieren venir con su chiquillería, pues nada, solo tienen que ponerse en contacto con el Teatro Principal, porque aún queda alguna plaza y es una maravilla porque el público se sienta en el escenario, entra por la puerta de artistas y se sienta en el escenario, y eso muy poquitas veces pasa, y pasa con los cuentos. Y luego ya por la noche, para público general, a las 8:30. También Ana con otra función distinta. 8:30 para público general, apúntense. ¿Hay entradas para esta? ¿Queda alguna? Vale, para que la gente no la pierda de vista y cójanla porque es una oportunidad única, como decía Raquel. Muchísimas gracias. A ti, Carlos, nos vemos como en 2 semanas. Ahora ya no me dices esto de vida o muerte, porque, no, porque ya lo sabemos. Nos toca muerte, que es la previa de Halloween. Gracias de verdad. A ti, Carlos.